Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Es el momento de unirnos frente a todo lo que hay que combatir, que es el globalismo, que es el comunismo internacional del grupo de... Los progres nos están ganando en un discurso. La realidad es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. El liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto del vida del prójimo. Y aquí estamos rodeados de criminales contra España. han convertido a España en una mezcla de África y de Venezuela. Y lo woke, el marxismo cultural. Comunistas de mierda, mugrosos, zarrapastrosos y puercos. ¿Saben cómo se soluciona esto? Con un Hitler. Cuando empieza a crecer la inseguridad, porque aparecen estos que no comen jamón. A Barajas están llegando aviones enteros de negros. ¿Soy racista? No, soy ordenado. El 65% son de otras nacionalidades. Usted a estas alturas aún se cree que el peligro es la ultraderecha, usted es idiota. Han convertido a los varones españoles en ciudadanos de segunda. ¿Cómo podemos vivir en un patriarcado si las leyes que tenemos son discriminativas en contra del hombre y a favor de la mujer? Algo que está rompiendo nuestros hogares, nuestras casas y nuestras familias. Yo me cago en la puta que parió a todas estas pelo morado con sobaco negro, todas estas cornudas, amargadas, gordas, feas y asquerosas. Mi nuevo libro, Iberofonía y Socialismo, está a la venta. Entonces, amigos, hemos sido engañados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desafectos al régimen y como habéis podido escuchar en esa entradilla, en ese popurrí de audios, hoy vamos a hablar de ideologías reaccionarias. Bueno, para este programa especial nos acompaña la camarada Atenea, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien todo. Estupendo. Tenemos también al camarada Bruno. ¿Qué tal? Buenas, muy bien, de momento me dejáis seguir por aquí, así que estupendo. Bien, el camarada... No lo hemos vuelto a meter al armario otra vez. No, el camarada Bruno participó viene participando activamente desde el origen, desde el comienzo de este proyecto de podcast. Y salió por primera vez en emisión, vamos a decir, en la sección cultural del último programa. Y bueno, yo creo que con muy buena recepción. Tenemos también a el camarada Hades, invitado especial para hablar de este apasionante tema. ¿Qué tal, Hades? Muy buenos días, camaradas. Encantado de estar aquí. Pues nada, entramos en harina, como suele decirse. Y bueno, vamos a hablar de ideología reaccionaria. Y quería empezar un poco la tertulia con una pregunta sencilla, o sea, esperando una respuesta escueta. Y es que hagáis una breve definición de lo que entendéis por reacción o qué entendemos cuando hablamos de lo reaccionario. Así que no sé, a ver quién se arranca. Hades, por ejemplo. Me toca a mí, como invitado especial, me toca arrancar a mí, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, yo lo que diría, a ver, evidentemente las ideologías reaccionarias son muy amplias y hay como muchos matices entre ellas. Yo sí quería reflexionar un poco con esto que muchas veces muchos debates recurrentes van de esto es fascismo, esto no es fascismo, y siempre ese debate recurrente sobre qué es el fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría, si hacemos un poco de análisis histórico de estas ideologías, ver cómo el fascismo, más allá del análisis típico que hacemos los marxistas con Dimitrov, etcétera, etcétera, pero viendo lo que los propios fascistas decían de sí mismos, pues tenía varias características que creo que pueden ser interesantes analizar para ver luego en comparación con ideologías más actuales. Y es, por un lado, era un movimiento profundamente populista, es decir, tenía una vocación de movilización de masas, pero la forma, ellos hablaban de hipnotizar a las masas diciéndoles lo que ellas querían oír, pero que la manera de hacer eso era buscando una exaltación de las emociones, de generar un estímulo emocional que las movilizase. Ahora,
¿Cuál era el contenido que las movilizase? Pues un poco vago. Se suele decir que sus ideas eran vagas, pero sus eslóganes fuertes. Y bueno, pues fundamentalmente las dos características, o al menos en mi opinión, más centrales eran un movimiento con un chauvinismo, un nacionalismo muy fuerte. Ellos decían, uno de los teóricos del fascismo italiano decía: nuestro mito es la grandeza de la nación y todo debe subordinarse a ella. Entonces, y también comentaban que la nación no es solo un territorio, sino un sentimiento espiritual. Y eso pues lleva, por ejemplo, a que ¿cuáles son los límites entonces de la nación? No son territoriales, sino son una identificación con un proyecto político. Por tanto, ¿quiénes son los enemigos de la nación? Aquellos que no le profesen lealtad a esa idea de nación. Esto ha sido algo muy recurrente en general de todos los movimientos fascistas. Entonces creo que era importante señalarlo. Y luego, por supuesto, el anticomunismo, la violencia escuadrista contra todos los movimientos organizados de izquierda, y el corporativismo, esa idea de anular la lucha de clases buscando una alianza entre el trabajo y el capital bajo la tutela del Estado. Entonces, bueno, pues evidentemente puede haber más elementos, pero creo que estos son interesantes porque nos pueden permitir comparar después otros movimientos políticos que vemos ahora más con más boga y ver de, bueno, pues igual no son fascistas, pero ver qué elementos pueden o no compartir con el fascismo clásico. Movimientos que además se hartan día tras día de repetir que no son fascistas, ¿no? O sea, que son constantemente acusados de fascistas, pero reniegan de esa categoría. Pero que... Exacto. Luego podremos hablar de ello, que yo efectivamente creo que en su mayoría no son fascistas, pero evidentemente va a haber elementos que sí que pueden compartir. Muy bien. Pues no sé, Atenea o Bruno, ¿queréis aportar alguna definición breve? Yo mismo puedo darle. Cuando me dices esta pregunta, yo pienso... me acordaré de alguna definición que algún gran marxista dijese sobre reacción, pero realmente no me viene ninguna a la cabeza. Yo, si tuviese que definir lo que es la reacción, por mi parte, yo entiendo la reacción como pues todo aquello que se opone de forma manifiesta al desarrollo histórico natural de lo que sería la ideología proletaria y de sus consecuencias prácticas. Es decir, es verdad que aquello que se opone al desarrollo de la ideología proletaria y sus consecuencias prácticas no toma una forma manifiesta siempre de reacción. Es verdad que la reacción podemos hablar de un fenómeno agudizado de esta tendencia que al final pues, puede ocupar en sí mismo cualquier gobierno burgués en el que nos encontramos ahora mismo y que se opone claramente. Pero la reacción es cuando esta práctica consciente por parte de una clase social y de sus representantes políticos se muestra ante las masas o ante los marxistas más bien de una forma clara, ya que somos sus principales enemigos, y ante las masas, pues como ha comentado muy bien Hades, de una forma ciertamente oscura, que intenta pues conseguir un movimiento que le siga y que le aupe hasta el poder y hasta destrozar o eliminar a su enemigo de clase, en este caso el proletariado. Pues... Yo estuve reflexionando también, pero claro, yo lo estuve reflexionando como en un sentido más amplio porque me ha llamado la atención, porque creo que reacción es una palabra que utilizamos de manera bastante natural en nuestro día a día y tal, pero es como muchos conceptos en la vida que tú dices, claro que sé lo que es esto, pero luego te dicen, vale, defínemelo, y dices, hostia, ¿y cómo lo defino? ¿Sabes? Muchas veces ha pasado con cualquier concepto, con, yo qué sé, lo de la inteligencia, por ejemplo, que una cosa es saber lo que es una persona inteligente y otra cosa es definirlo, ¿no? Como que suele pasar mucho, ¿no? Y a mí me quedé como estancada y digo, ostras, ya ves, ¿y esto cómo se define, no? Entonces estuve como dándole vueltas así en términos más generales y sí que buscando y tal, llegué a unas conclusiones que creo que son bastante amplias y que realmente... sí pueden ser, sí que las podemos encontrar, ¿no? En muchos de los grandes representantes que podemos encontrar hoy en día. Evidentemente, una de las características es el tema de la intolerancia, en términos genéricos,
que realmente es algo que sí que se puede ver dependiendo de unos u otros actualmente, a lo mejor hacia una cosa u otra, hacia un sector u otro, pero el tema de la intolerancia siempre es algo que va como muy asociado. Y algo que me llamó mucho la atención y que dije, ostras, esto es 100% real, ¿no? Dice, estuve leyendo y ponía denuncias a conspiraciones que no existen más allá que la imaginación de sus mentes. Y tú dices, ostras, lo woke, es que fue lo primero que se me vino a la cabeza. Dije, Dios, sí. O sea, no, igual que el mito de la, ¿cómo está ahora? Esto que dicen ahora de la invasión y cualquiera de estos, ¿no? Conspiraciones. O Milei o cualquiera de estos diciendo que es que el comunismo gobierna. ¿Qué comunismo va a gobernar? Señor, por favor, ojalá, pero no, ¿sabes? Quiero decir, entonces como que dices, es verdad, realmente es algo que es muy genérico dependiendo de a qué, a dónde lo quieras enfocar, pero sí que es verdad que es bastante genérico. Y al final pues es un intento de revivir el pasado, pero un pasado que realmente es más mítico que real, ¿no? Muchas veces intentan, es un momento reaccionario, intenta siempre volver como a un pasado glorioso, dependiendo si es más fascista, el pasado será bastante más glorioso, y muchas veces otro simplemente un pasado como más tranquilo, donde se parecía que se vivía mejor, ¿no? Dependiendo de, como ha dicho Hades, estamos hablando de muchos movimientos diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que normalmente es una nostalgia por algo que en verdad no ha existido, sino a la idealización de la nostalgia sobre una idealización del pasado. Y eso es un poco lo que yo destacaría también, porque además creo que es muy genérico y que creo que se puede ver en unos y otros. Yo pues coincido con las tres definiciones. Creo, como bien dice, bueno, como bien estás señalando tú, Atenea, la cuestión del mito es muy importante en la construcción de cualquier nacionalismo. Estamos viendo cómo ahora, desde hace relativamente poco tiempo, se está sacando mucho el tema de la leyenda negra. Muchos de estas figuras reaccionarias pues aluden sobre todo a figuras históricas que tienen que ver con la cristiandad, con las grandes gestas contra los moros, etcétera. Y por otro lado, también coincidiendo con Hades, esta cuestión de lo que llaman la otredad, ¿no? Estas ideologías necesitan construir un nosotros y necesitan también, o sea, basado fundamentalmente en estas cuestiones nacionalistas y chauvinistas, y unos otros que nunca son nunca es la burguesía, ¿no? Nunca hay un análisis de clase para construir la otredad dentro del nacionalismo. Entonces, coincido plenamente con estas dos definiciones y, por supuesto, con la que ha hecho Bruno, que era un poco más la que yo tenía en la cabeza, y era definir un poco la reacción, pues en esencia, como una expresión, no la única, pero una expresión ideológica, quizá la más radical de la clase dominante de la burguesía, que por lo general está escolada a las ideas que entendemos como derecha, y cuyo objetivo fundamental pues efectivamente es de alguna manera negar o esconder o incluso desvirtuar la lucha de clases, por supuesto en favor de la clase dominante, aunque a menudo estas ideologías se presenten como defensoras de los intereses de la clase trabajadora y mantengan un discurso obrerista más de decorativo que otra cosa. Vamos a ver, creo que hemos definido una idea general y sencilla de lo que es la reacción. Hace un siglo, cuando los anarquistas cantaban a las barricadas y decían en pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción, creo que estaba bastante definido cuál era la reacción, ¿no? Está representada en los movimientos fascistas, independientemente, ¿no?, de la forma que adoptase en cada país. Y hoy, sin embargo, esa división no se ve con tanta claridad, ¿no? Hay un espectro ideológico reaccionario mucho más amplio, más heterogéneo. Y es por lo que os quería preguntar, en lo concreto, ¿qué tipo de reaccionarios existen a día de hoy y cómo podríamos identificar a la reacción en nuestro tiempo histórico? Pues si queréis mismamente, por mi parte, a ver, es cierto que pues, durante un periodo concreto, amplio del siglo XX, pues la reacción estuvo representada por el fascismo, que al final pues es un poco lo que hemos comentado, no era otra cosa que
que la forma política de dominación de la burguesía adaptada a las necesidades del capitalismo en un momento de crisis estructural, donde pues esta forma de gobierno era la necesaria. Pero es verdad que en el siglo XXI la reacción podemos decir que no es tan clarividente como en el siglo XX durante el periodo del fascismo, y que esta reacción se diluye en multitud de actitudes políticas distintas, actitudes entrecomillado, pues, por decirlo de alguna forma. Aquí en Estado español es verdad que si nos vamos a los partidos institucionales, pues podríamos decir que la reacción se observa de una forma un poco más notoria, quizá en Vox. Pero también hay que decir que parte de la reacción forma también el Partido Popular o la propia socialdemocracia del Partido Socialista de Sumar, que al final son las que engendran, durante un periodo, engendran a esa reacción que luego toma forma y se contrapone incluso contra ellos mismos, pero que al final es su propio quehacer político el que alimenta continuamente a este monstruo, por así decirlo. Ahora, es verdad que no se trata solamente de partidos políticos, y era pues por decir un ejemplo que nos podría resultar muy familiar. A mí una cuestión que yo veo bastante diferente de la reacción del siglo XX con la reacción actualmente es que durante el siglo XX la reacción se constituyó como un movimiento de masas. Como un movimiento de masas realmente formado pues, por un sector más desplazado como la pequeña burguesía, o un sector corrompido en cierta manera por la burguesía como era la aristocracia obrera en un momento dado, y que conformó esa base de masas de la reacción del fascismo, que hoy en día, de momento, ninguna agrupación política ni ninguna tendencia política ha conseguido agrupar a un número de personas tal con una acción concreta, un accionado concreto que lo podamos llamar como movimiento de masas. Pero esos son los rasgos que yo puedo ver diferenciales con lo que constituye la reacción hoy en día, que puede ser algo más minoritario y que, aunque es verdad que da señales de vez en cuando, no es algo tan, de momento, no es algo tan claro, tan clarividente como la reacción del siglo XX. Reflexionando sobre precisamente esto mismo, yo también llego un poco a la misma conclusión, ¿no? De decir, es verdad que no es el movimiento de masas que estudiamos en los libros de historia y que en aquel momento quedó tan claro y que pasó, ¿no? A la posteridad por la brutalidad y los estragos, ¿no? Que el nazismo y el fascismo, etcétera, ¿no? Hicieron en toda Europa. Y al final es como preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día para que esto no sea así? Yo todavía no he encontrado la respuesta como tal. Me pregunto, sí que quizá la crisis estructural de reproducción de aquel momento no está siendo tan evidente hoy en día. Todavía el capitalismo sigue teniendo capacidad de acumulación y por lo tanto no se ha dado un estallido, un resquebrajamiento del sistema como hubo en aquel momento. O es que el capitalismo en constante desarrollo, en constante evolución, se ha complejizado tanto que las respuestas del mismo capitalismo también se complejizan. Es un poco ahí a vueltas que estoy yo entre una cosa y la otra, que no he conseguido todavía encontrar muy bien la respuesta, porque el problema también de las crisis es que muchas veces son fáciles de analizar a posteriori. Cuando ya han estallado y se ha ido toda la mierda, que dice, claro, es que aquí había una clara imposibilidad de reproducción, de acumulación del capital, etcétera, y por lo tanto muchas veces verlas venir no ha sido tan fácil como analizarlas a posteriori, ¿no? Entonces no sé si es que avanzamos inexorablemente hacia un resquebrajamiento del sistema en ese sentido y va a tener una respuesta muy violenta por los embriones que hay ahora mismo de reacción, o es que estamos viviendo un momento histórico diferente y por lo tanto la respuesta también está siendo diferente, porque como ha comentado Bruno, nada tiene que ver Trump con Meloni, con Vox, con la reacción más de la gente corriente, por decirlo de alguna manera, que en muchos casos reaccionó en aquel momento contra el auge del movimiento feminista, por ejemplo. Eso fue muy fuerte en aquel momento y que ahora está reaccionando muy fuertemente, por lo menos en nuestro país, contra la inmigración, por ejemplo, ¿no? Es algo que se ve muchísimo. Entonces realmente hay como muchas diferencias entre unos y otros
Y la verdad es que me gustaría que ahondáramos también un poco sobre esto, porque realmente si son tan diferentes entre sí, tiene que ser también por algún motivo, ¿no? ¿Hades? Yo quería comentar que, bueno, hace unos años publicamos un documento que lamentablemente yo tengo la sensación de que ha caído un poco en el olvido, en el que estudiamos un poco precisamente esos movimientos reaccionarios en Europa. Y ahí comentábamos o hacíamos una diferenciación entre lo que llamábamos populismos de derechas y los movimientos puramente neofascistas. Yo creo que ese análisis es bastante acertado, porque efectivamente el fascismo clásico o los movimientos que se reivindican como fascistas, neonazis, etcétera, etcétera, son muy minoritarios y lo van a seguir siendo. Porque tienen, bueno, pues evidentemente hay una carga, un rechazo hacia ellos muy fuerte. Entonces, no son útiles ni siquiera como reacción de masas, porque no van a movilizar a grandes masas. No obstante, esto que llamábamos los populismos de derechas, yo creo que es bastante acertado porque evidentemente cogen cuestiones populistas, que es una de las características que decíamos que había tenido históricamente el fascismo, pero el contenido que le dan a ese populismo pues difiere. Fundamentalmente, la mayor parte de estos movimientos reaccionarios no se pretenden ser anticapitalistas. Se reconocen como proyectos liberales y creo que en ese sentido lo que ahora mismo representa Milei es el mejor ejemplo de todos. Incluso gente como Meloni, que viene históricamente de militar en movimientos neofascistas, se deshace de esa carga y abraza pues un poco pues esa mayor como normalidad democrática o europea, valores occidentales, etcétera, etcétera, y el liberalismo, pero dice cuestión de fronteras, de nacionalismo, etcétera, etcétera. Eso sí se mantiene. Decíamos entonces que básicamente lo que decíamos es que este populismo de derecha sería como la versión reformista del fascismo. Y bueno, pues efectivamente pues no pretende hacer una revolución como, al menos en retórica, sí que decían los fascistas del siglo XX. Como decía Bruno antes, no pretenden organizar grandes movilizaciones de masas o ser movimientos de masas. Bueno, o sea, quieren movilizar a las masas, pero muchas veces más electoralmente o incluso a nivel de generar como... Lo vemos incluso ahora más bien como una cuestión de redes, de generar como una conciencia dominante en redes sociales donde se mueven muy bien, por cierto. Y bueno, ¿qué contenido le dan? En Europa, por lo menos. Quizás la reacción en América Latina, en Estados Unidos, tiene algunas características más propias de su propia realidad concreta y de cómo se ha desarrollado en ellos la lucha de clases. En Europa específicamente, casi si miras en todos los partidos reaccionarios, sean más institucionales o más un poquito clandestinos, entre comillas, ¿cuál es el discurso dominante? La preferencia nacional. Los obreros del país primero, frente a, y de la mano con esto, evidentemente, la xenofobia. La xenofobia contra el extranjero, contra el inmigrante, ha cobrado mucha más fuerza, que esto quizás en el Estado español no era tan habitual, pero en otros países de Europa sí, sobre todo la xenofobia contra el inmigrante musulmán, específicamente, con toda esta idea de la invasión, el reemplazo étnico, que en España no se oía tanto ese discurso hasta hace relativamente poco, aunque sí que era más común en otros países de Europa. Y el anticomunismo, de nuevo. Me hacía gracia porque estuve revisando un poco este documento que sacamos en 2018 y decíamos, no, el anticomunismo ya no es como una idea fuerza tan importante para la reacción. Bueno, pues ahora lo ha vuelto a ser. Desde 2018 para acá, creo que el mayor exponente de esto ha sido Milei, el retomar eso de los zurdos y como... Pero efectivamente se ha hecho esto de decir, bueno, vamos a rescatar el anticomunismo como una idea de movilización, de echar las culpas. Bueno, pues eso, el gobierno de Pedro Sánchez es comunista, por supuesto, como no va a ser comunista.
las grandes empresas tecnológicas como Facebook, los George Soros, etcétera, etcétera, son una agenda comunista, por supuesto que es una agenda comunista. Entonces, bueno, pues creo que va por ahí un poquito por dónde va la reacción ahora mismo, con esa idea de la defensa de unos valores occidentales que consideran en peligro de extinción, evidentemente Occidente como concepto político, que es básicamente las potencias imperialistas, sí que están en cierta crisis, por lo menos de esa dominación que tuvieron tras la caída del muro de Berlín. Eso evidentemente es cierto. Pero bueno, pues como decíamos antes, esa idea de recuperar un pasado en el que las cosas eran mejores, etcétera. Pues bueno, yo coincido de nuevo con vuestros análisis. La cuestión de la identidad nacional, de ese nacionalismo que prioriza al nacional, y en concreto estos discursos que tienen un cariz, digamos, obrerista al obrero nacional, pero identificando los intereses de la burguesía con los propios, o sea, sin hacer esa distinción o ese análisis de clase. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema ya hace bastantes años de cuando Argentina nacionalizó Repsol YPF. Aquí incluso el sindicato Comisiones Obreras sacó un comunicado oponiéndose, digamos, a esa medida, porque afectaba planteaba a los pequeños inversores, como a los pequeños accionistas, como si los pequeños accionistas fuesen relevantes en multinacionales de este tipo, ¿no? Y bueno, retomando un poco, recogiendo un poco lo que ha dicho también Atenea, efectivamente esta nueva reacción, por decirlo de alguna manera, se está desarrollando en un contexto histórico absolutamente diferente. Si bien en el siglo XX el fascismo respondía a una amenaza objetiva que era el socialismo, la construcción del comunismo y en concreto la Unión Soviética, ahora en realidad, o sea, bajo mi punto de vista, creo que está respondiendo a una serie de planes de ideologización de masas. Si bien no necesita, cosa que hay algo de lo que dudo, y es que estos movimientos neofascistas en un momento dado puedan alzarse de manera significativa, obviamente promovidos y promocionados por el capital. No descartaría que eso pueda darse en el futuro. Pero sí, obviamente hoy no se busca la creación de un movimiento con una doctrina ideológica homogénea para las masas, sino ideologizar, digamos, en base a ciertos principios, a ciertos ejes que se podrían resumir, pues bueno, como venimos resumiendo, ¿no? La cuestión del chauvinismo, ¿no? Que en algunos casos se expresa de manera más radical y en otros bajo adjetivos más subjetivos como el patriotismo. Eso es algo que se está promocionando. Otro sería a lo mejor el antifeminismo, entendiendo esto como una posición que confronta la idea de que existe una opresión específica sobre las mujeres y que de hecho, pues bueno, trata de presentar a la mujer como un sujeto privilegiado frente a un hombre que, bueno, pues que formalmente se le está recortando constantemente derechos y se le está castrando su masculinidad natural, pues a través de lo que denominan, pues como antes ha señalado también Atenea, la ideología woke, que por cierto, una pequeña reflexión, ¿no creéis que hablar de lo woke es super woke? Que toda esta ideología reaccionaria de alguna manera también está creando su propio neolenguaje con una serie de categorías que en realidad son absolutamente subjetivas y vacías, ¿no? Pues como lo del woke, el marxismo cultural, ese enemigo común también que no va a ser nunca el capitalismo ni va a ser el imperialismo, sino va a ser el globalismo, que en realidad no define absolutamente nada. Y bueno, sí, yo de hecho respecto a esto, discúlpame Frankie, hay un aspecto que siempre me ha volado la cabeza, que es todo este discurso que ataca a lo que se conoce como políticas de identidades. Que, oye, luego hablaremos de ello, pero evidentemente hay mucho que criticar al posmodernismo. Sí, y sobre el racismo os voy a preguntar en concreto. Perdona, disculpa que sí. Luego vamos a hablar, por si no queréis extenderos en eso, quiero que hablemos un poco, analicemos más en profundidad toda la cuestión del racismo.
Vale, pues lo que comentaba es que dentro de toda esa oposición a las llamadas políticas de identidades, el problema está en que no se dan cuenta que la reacción, lo único que están haciendo es reforzar otras identidades, porque refugian en la identidad nacional o incluso, y esto lo decía mucho, gente que basa su militancia en el antiposmodernismo, pero sin tener algo superador que aportar. Es simplemente lo que venga de lo posmoderno, lo que venga de lo woke, hay que oponerse. Pero no... Justo. Claro, pero eso en sí mismo han convertido el antiposmodernismo o el anti-woke en una propia identidad. O sea, diciendo lo que decías, de lo anti-woke no es lo más woke, pues posible. Y bueno, otro eje más que también has señalado tú, Hades, es la cuestión en el plano económico del liberalismo feroz. En concreto ahora se está estimulando mucho esa corriente que llaman anarcocapitalista y bueno, son, como decís, están demostrando que el anticomunismo sigue siendo una necesidad, porque siempre ha habido discurso anticomunista, siempre ha habido propaganda anticomunista, incluso después de la caída de la Unión Soviética. Pero ahora mismo proliferan multitud, o sea, es cierto que Milei probablemente sea el más representativo y el que maneja un discurso más antisocialista, ¿no? De plantear el socialismo como una ideología de fracasados y de rencorosos y de envidiosos, ¿no? Frente a unos capitalistas pues que se han ganado con sudor y con esfuerzo, bueno, con el nuestro en realidad, pues todo lo que tienen, ¿no? Y surgen de nuevo un montón de economistas, vamos a decir, o autoproclamados como economistas, criticando precisamente al marxismo o pretendiendo refutar al marxismo una vez más. O sea, es algo que tampoco es novedoso. La burguesía ha invertido un montón de pasta en pagar a filósofos, en pagar a economistas que tratasen de refutar las bases científicas del marxismo, pero por lo que sea, hoy está en boga. Entonces, esto nos hace pensar que para la burguesía, para la clase dominante, para el sistema, digamos, el comunismo sigue siendo una amenaza, ¿no? Una amenaza objetiva. Entonces, si bien los contextos históricos son diferentes, creo que los objetivos siguen siendo los mismos. Hay bueno, iba a citar a una persona que planteaba todos estos movimientos como reacción preventiva o como contrarrevolución preventiva. No la voy a citar, pero me parece que era una definición bastante acertada. Y bueno, tenía varias preguntas, pero creo que más o menos las hemos ido tocando, porque quería preguntaros pues contra qué están reaccionando los reaccionarios del siglo XXI, pero creo que más o menos es algo que queda bastante respondido, ¿no? Entonces, yo creo que a esa pregunta, ¿a qué reaccionan los reaccionarios? La respondió Milei en el discurso que dio en el foro de Davos, es Occidente está en peligro. Sí. Entonces, esa es la reacción y luego las formas concretas que toma la reacción, pero ese es el fondo de toda esta reacción. Occidente está en peligro. Y es una realidad, es decir, el dominio del imperialismo no es tan fuerte como lo era hace 30 años. Entonces, hay un montón de formas reaccionarias que están respondiendo a eso, pero el fondo de la cuestión es ese. A eso es a lo que reaccionan. Y luego cada uno lo rellena de sus características que más les gustan, un poco popurrí en cada sitio. Bueno, no sé si tenéis algo que decir al respecto sobre la pregunta de a qué reaccionan los reaccionarios. Si no, me gustaría hablar un poco de... Bruno, sí, adelante. No, brevemente, simplemente quizá por ser un poco insistente con este tema, para mí la reacción manifiesta, lo que queda quedar claro es que parece que reaccionan, hoy en día parece que reaccionan contra el orden político, ¿no? Que es cuando pues se oponen pues al gobierno, por ejemplo, del Estado español, el gobierno de PSOE y Sumar, o contra otras formas de gobierno que pueda haber en Occidente. Pero la realidad es que lo que están realizando es una defensa a ultranza del modelo de producción capitalista. Es decir,
Y obviamente, si no cuestionas el modelo de producción, no estás cuestionando ningún orden político. En todo caso, están cuestionando la forma en la que se ejerce el poder de clase. Porque pueden estar más de acuerdo en el que para ellos sería necesario ejercer ese poder con una forma de gobierno quizás mucho más autoritario, con unas condiciones concretas. Pero la realidad es que, como si en el siglo XX hubo unas condiciones que permitió que aupó, favorecido por el capitalismo monopolista y, obviamente, como decía antes, con un movimiento de masa detrás, favoreció una congelación de los salarios y una rearticulación de la acumulación capitalista. Hoy en día es cierto que para el imperialismo occidente, lo que más le interesa, no de forma consciente, no es que haya unos capitalistas que se reúnan en una mesa y decidan qué forma de gobierno es la más útil, sino que lo que más interesa al proceso de acumulación capitalista hoy en día es el gobierno de la socialdemocracia. Y lo estamos viendo en gran parte de Europa, que sí vemos como algunos gobiernos reaccionarios se están aupando, pero también estamos viendo como en última instancia el pacto dentro del liberalismo entre socialdemocracia y conservadores sigue siendo lo que realmente manda y lo que sigue siendo más útil para este proceso de acumulación. Entonces, ¿contra qué reaccionan los reaccionarios? Pues reaccionan contra un espejismo de orden político que realmente es simplemente la representación ideológica de un sector de la burguesía que considera que una forma de gobierno más autoritaria y una lucha más encarnizada hacia un sector quizá más consciente dentro de la clase trabajadora sería lo más necesario para el propio capitalismo. Pero la realidad imperante es que hoy en día seguimos sin ver un apoyo real, ya no solo de masas, sino un apoyo real ni siquiera de lo que podríamos entender como el capital financiero hacia estos movimientos reaccionarios, hasta estos, no llamarlos movimientos, hasta estos atisbos de reacción que vamos viendo aquí y allá, quizás. Quería hablar un poco del papel de la socialdemocracia, porque estamos planteando la reacción como una ideología burguesa y muchas veces la socialdemocracia ha recurrido a la reacción como reclamo para votar en contra de ella, ¿no? Pues el llamado voto antifascista, el voto del miedo, al cuidado que vienen los reaccionarios, que viene el fascismo, etcétera. Quería preguntaros por el papel de la socialdemocracia. O sea, no el papel de la socialdemocracia en términos generales, porque podríamos aquí estar en varios programas más hablando de ello, pero sí en relación a ese rol que supuestamente están desarrollando como muro de contención al fascismo. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Mira, yo puedo contar una anécdota personal que es precisamente por lo que me decidí a militar en Iniciativa Comunista. Y me acuerdo perfectamente, fue febrero de 2015, las elecciones autonómicas de Andalucía, que por entonces era poco después del surgimiento de Podemos, que estaban en la cresta de la ola. Incluso en las encuestas del CIS aparecía como la primera opción política en intención directa de voto y que parecía que se iban a comer el mundo. Llegaron las elecciones andaluzas y se pegaron una hostia increíble. O sea, quedaron muy lejos de lo que esperaban, quedaron terceros, muy lejos de darle un sorpaso al PSOE, que el PSOE en Andalucía también es una cosa digna de estudiar. Y lo que vi en ese momento fue... esta gente viene con un discurso pretendidamente radical. Acordémonos que por entonces hablaban incluso de hacer de no pagar la deuda, o por lo menos de hacer una auditoría de la deuda, qué partes eran legítimas, qué partes eran ilegítimas, etcétera, etcétera. Y lo que vi claro es van a engañar o están ilusionando a mucha gente, no tienen un proyecto político que realmente vayan a enfrentarse y vayan a hacer nada para enfrentarse al capitalismo, y si no organizamos un movimiento, una fuerza política comunista que sea capaz de plantear respuesta, cuando esta gente se pegue la hostia y cuando genere mucha desilusión en todas estas personas que en ese momento estaban muy ilusionadas por el surgimiento de Podemos, el efecto de rebote de la reacción va a ser muy duro.
Y esa fue mi lógica cuando me decidí a militar. Lamentablemente no hemos conseguido construir ese partido comunista fuerte. En ese sentido, pues nuestra hostia no ha sido menor que la de los socialdemócratas. No, pero la predicción era correcta. El efecto de rebote se ha notado. El efecto rebote efectivamente ha estado ahí. Y el problema de la socialdemocracia es plantea una retórica de pues eso, derechos sociales, lucha contra, en ese momento era contra la troika, contra los recortes, etcétera, etcétera, pero no lleva la lucha a ningún sitio. Entonces, cuando se ve que la socialdemocracia no lleva a ningún sitio, la reacción está ahí para recuperar y para hacer un poquito de saco. Oye, antes de que... no sé si queréis intervenir, Bruno, Atenea, o queréis que sigamos un poco desarrollando esto. Bueno, antes de todo, no te hemos presentado como tal, Hades, pero has dicho que eres militante de Iniciativa Comunista. Sí. ¡Qué sorpresa, tío! Yo también, camarada. Joder, no lo sabía. Atenea y Bruno lo mismo también, ¿eh? Y no habían dicho nada. Vaya, pues es un placer conoceros, camaradas, porque no os había visto nunca en mi vida. Pues muy bien. Bueno, quizá no tenía que haberme delatado, pero bueno. Total. Sí, van a venir a buscarnos igual. Creo que CNI no sabía nada, ¿eh? Eso os pasa por invitarme sin decirme que había que ocultarlo. Bueno, reflexiones en torno a la socialdemocracia, Bruno, Atenea. Vamos a intentar ser escuetos, aunque... Escuetos. Sí. Yo soy muy escueta. Un programa que apuntala el capitalismo, que al final es de donde surge el fascismo o cualquier tipo de reacción en cada una de sus crisis, es imposible que sea la superación de ese mismo movimiento. Y con eso lo corto ahí, lo dejo. Estupendo. Sí, algo más que añadir a lo que ha dicho Adel y Atenea. La socialdemocracia no es capaz de resolver las contradicciones entre clases que surgen del devenir del desarrollo capitalista. Y en un momento dado, si así es necesario, la socialdemocracia se lanzará al vertedero y una forma de gobierno mucho más útil para el imperialismo ascenderá. Quería entrar un poco también en lo concreto, en un análisis, bueno, no muy exhausto, pero sí más de tipo de salseo, para hablar digamos de figuras destacadas, sobre todo en las redes sociales. Youtubers, influencers, reaccionarios que ¿no? Sí, quería que hiciéramos una especie de mapeo y ver pues qué está defendiendo cada cual, qué puntos tienen en común. Hasta qué punto son influyentes. Y bueno, pues sí, todo ese abanico de caudillitos de YouTube, ¿no? Pues el rollo Un Tío Blanco Hetero, Juan Ramón Rayo, Roma Gallardo, Infoblogger o no sé cómo se llama, Libertad y lo que no sé qué, el de Desocupa. Y bueno, citaría aquí también a Roberto, si queréis lo metemos ya en el mismo saco, ¿no? Al Roberto Vaquero y al Armesilla, aunque tenía una pregunta específica, nos estamos quedando sin tiempo sobre la cuestión de eso que se conoce como rojipardismo. Pero bueno, un poco de análisis sobre estos influencers, digamos. ¿Qué influencia creéis que están teniendo sobre las masas, en concreto sobre la juventud? Pues eso. Yo puedo tirarle a donde más me muevo. Yo es verdad que tengo la suerte de que no sigo a estos influencers o como sea por YouTube u otros canales, no los sigo muy de cerca. Sí que es verdad que puedo hablar de la plataforma de Twitter. Yo otro día vi un tweet que me parece muy representativo de cómo está esta situación de influencers, que es que el tweet decía que cuando entras a Twitter, pues tú puedes elegir entre dos zonas para que te muestren tweets. Está la zona de siguiendo, donde te aparecen los tweets de las personas a las que tú sigues, y está la zona, ¿no?, como de recomendado, de lo que te recomienda el algoritmo.
Pues lo que te recomienda el algoritmo es lo más parecido a las universidades alemanas en 1933 hoy en día. O sea, No, pues fuera de broma. Si las universidades alemanas del 33 eran la zona donde se agudizaba la difusión del fascismo, pues hoy es el recomiendo de Twitter. Y ahí hay multitud de cuentas anónimas que sí que tienen un rasgo en común por lo que difunden a todos los que tú has mencionado, porque bueno, no los conozco tanto, bueno, obviamente pues a los últimos por desgracia un poco más sí, pero el punto común entre todas ellas ya no solamente cómo profesan la ideología reaccionaria, quizá el punto más importante es su cualidad de incels, es decir, todos ellos se mueven un poco en ese celibato involuntario, que sería su rasgo común. Pero lo que yo diría es que esta influencia es verdad que podemos decir que no es algo menor, por lo que sí está viendo es que al final estas cuentas en redes sociales se difunden una barbaridad. Y era algo que antes no se veía en Twitter, pero claro, si también tenemos en cuenta que el nuevo jefe de Twitter es quizá el que mejor representa o que mejor sintetiza la ideología que profesan todos los que has mencionado y las cuentas que yo digo, pues es al final normal que el algoritmo esté promoviendo, ¿no? Bueno, creo que el otro día hizo un debate por Twitter el Elon Musk con el Donald Trump, si no me equivoco, el otro día creo que es uno de los principales financiadores de su campaña. Pues es un poco lo que nos encontramos. O sea, se ha convertido en Twitter, puedes elegir entre leer a los que tú sigues o leerte el militar. Tienes dos opciones, así que es un poco lo que se ha convertido en la sociedad. Yo, por aclarar una cosa, yo toda esta gente tampoco ni soy seguidor ni los conozco. La entradilla que habéis escuchado pues es el fruto de varias escuchas sobre todo porque no veía los vídeos porque lo escuchaba en el trabajo. Y joder, es increíble, he flipado con la cantidad de peña que hace este tipo de contenido. O sea, los que he citado probablemente son las figuras más destacadas, más exitosas, que por cierto ganan bastante pasta con esta mierda. Pero es que detrás de estos hay una legión que flipas, o sea, de imitadores subnormales, profundos, pues repitiendo la misma mierda todos los días. O sea, se dedican a eso. Y bueno, personalmente me preocupa mucho, sobre todo por el perfil del público, que son chavales. Muchas veces chavales que no son ni mayores de edad. Y bueno, y que se están tragando toda esta basura a diario. Y el tema del algoritmo, o sea, es que yo empecé a buscar algunos de los más destacados, pinchas uno y el algoritmo te saca automáticamente 10 más diciendo la misma mierda. Entonces, pues, más análisis de esta mierda. Yo ahora mismo mi algoritmo en YouTube, porque me he estado mirando cosas así antes de este programa, borraré el historial inmediatamente porque se ha convertido en un pozo de mierda ahora mismo el algoritmo de YouTube. Yo lo que me pasa es que yo nunca he seguido a los influencers españoles. Sí he seguido bastante porque me interesaba un poquito este mismo fenómeno, pero en Estados Unidos. Aparte quizá porque como tengo más distancia emocional, pues si escuchaba a los de aquí me cabreaba demasiado, mientras que escuchaba a los de Estados Unidos podía más como analizar el fenómeno. Pero específicamente, no sé, efectivamente, creo que hay un elemento que sí que puede ser interesante, que es que ¿por qué han tenido tanto éxito en YouTube o en otras plataformas de redes sociales? Hombre, pues porque efectivamente la clase dominante, la burguesía, no favorece a esta gente, a estos discursos, favorece a la socialdemocracia, como hemos dicho antes. La forma favorita, el partido del orden en España es el PSOE. Dejamos a dejarnos de gilipolleces. Entonces, los medios tradicionales van a favorecer más a los partidos clásicos, PSOE, PP, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente ha encontrado ese hueco por redes sociales para dar mucha mayor difusión a su discurso y han tenido mucho éxito ahí. Es preocupante. Yo siempre me cuesta mucho saber qué influencia real tiene esos influencers por redes sociales. Creo que sí que la tienen bastante fuerte en la juventud y creo que lo vemos, que
la nueva quinta de gente joven que viene ahora pues es mucho más reaccionaria que los de mi quinta, que nos criamos políticamente al calor de las luchas contra la crisis. Eso es una realidad, pero no sé pero más allá de ahí, pues no sé cuánta influencia real tienen. Luego el contenido, pues creo que simplemente responden un poco a esas características de la reacción de las que ya hemos hablado antes. Y luego, sobre los imitadores, ¿cómo los has llamado, Frankie? Pues no sé cómo los he llamado, pero vamos, que sí, que están generando una escuela de chavales que quieren ser youtubers, pues de imitadores subnormales, entre los que, por cierto, incluiría a Roberto Vaquero, porque básicamente se dio cuenta de que ahí tenía filón y abrazó el discurso. Podríamos hablar después de eso, pero a mí me parece... Nunca hemos sido... hemos sido precisamente amigos de RC o de Frente Obrero, pero creo que la diferencia entre el discurso de hace unos años con el referéndum de Cataluña de basta de nacionalismos, hablemos de los trabajadores, al de ahora de stop el califato islámico de Cataluña... Un pequeño salto ha habido ahí. Hay un pequeño salto. Salto mortal con triple voltereta. Joder. Sí, bueno, el salto natural por otro lado, pero coño, sí, pero es verdad que se han quitado ya la máscara, ¿no? La careta por todos lados, aunque fuera algo lógico y que ya veníamos diciendo que iba a pasar, yo admito que no me esperaba que fuera tan brutal. O sea, quiero decir, al final, si se han dejado ver de esa manera, porque una de dos, o están completamente desesperados, que puede ser, porque es verdad que no estaban teniendo el auge que han tenido otros años de antes, o al final han visto que era un discurso que podía calar, o sea, que era el momento de quitarse la careta y que estaba bien quitársela porque iba a tener una buena acogida. Todo esto me está recordando el vídeo este que grabó el Roberto Vaquero, en mitad de un mercado, de un mercadillo, de los mercadillos de los miércoles, vamos, un mercadillo de toda la vida, señalando pues a personas árabes que había por el mercadillo. Supongo que se iría a buscar el mercadillo de barrio con mayor proporción de población árabe, a propósito, y empieza a decir que si lo de la invasión, que si no sé qué, rodeado de personas que yo, pues, con todo mi pesar, no le dieron una paliza en directo, lo cual hubiera estado bastante bien, pero sí que es verdad que es una barbaridad el punto al que han llegado de expresión directa, por decirlo de alguna manera. Y luego, añadiendo lo que estáis diciendo de la escuela, de crear escuela y tal, algunos de los que han nombrado, Frankie, pues son personas como, bueno, lo del tío blanco hetero, Libertad y lo que surja, el de Desocúpate. De alguna manera sí que se muestran a sí mismos como aladiles, ¿no? De un movimiento del cual ellos, pues, son altavoz, ¿no? Y se muestran tal cual, pero luego hay todo un espectro de gente que no se muestran como tal, pero que están siendo un altavoz muy grande de movimientos reaccionarios, de ideas reaccionarias. Y no hace falta irme muy lejos, todos conocemos al Socas, que él supuestamente juega a Minecraft, es un streamer. Es un streamer al que ven un montón de chavalicos, porque supuestamente él, mientras juega a Minecraft, pues comenta que es de lo que se gana la vida mucha gente hoy en día, no sé muy bien por qué, pero no me voy a meter en ese tema. El caso es que él supuestamente juega a Minecraft y la gente lo ve mientras juega a Minecraft. Pero nos habrá salido a todos recortes de vídeos del Socas diciendo verdaderas barbaridades misóginas, verdaderas barbaridades en muchos aspectos. Y al final, esto también es un altavoz de ideología reaccionaria y de ideas reaccionarias. Entonces, pues, por ahí también me preocupa mucho ese tipo de altavoz, no solo los que se presentan a sí mismos como figuras políticas o altavoces directos, no sé cómo decirlo, ¿no? Ajá. Mira, un par de reflexiones. Veo que hemos entrado ya en el tema de Roberto Vaquero y tal, que a mí me parecía particularmente interesante, porque dentro de toda esa amalgama de youtubers y de podcasters y demás, pues son los únicos que se definen a sí mismos como marxistas, ¿no? Como materialistas. De momento. No, eso iba a decir. En el último vídeo que he visto en esta maratón que me he hecho de visualizar basura, era Roberto Vaquero renegando del marxismo-leninismo.
diciendo que, claro, ¿cómo se va a sujetar a una ideología que en realidad es un obstáculo porque a él lo que le interesa es el bien de España, ¿no? Y que, claro, bueno, que pues han estado mucho tiempo que, joder, lo que nos ha costado, claro, ¿qué creéis? ¿Que no está siendo duro renunciar a esas tonterías del internacionalismo y esas tonterías de la autodeterminación y tal? O sea, ya se ha quitado la careta del todo. El tipo ha ido de materialista, pero no ha hecho un análisis materialista en su puta vida. De hecho, decía que van a refundar RC ideológicamente. Sí, incluso incluso el partido lo van a refundar. Bueno, el rollo. Una puntualización antes de seguir con la tertulia. Señalar que estoy totalmente de acuerdo de que es el PSOE, digamos, el sostento político de preferencia de la burguesía nacional, pero toda esta ideología reaccionaria se está promoviendo por algo. Y no es todos los contenidos que están sacando no son realmente originales, por decirlo de alguna manera, sino que están respondiendo a los grandes titulares de los medios de comunicación y a los grandes debates que se están dando en televisión. Quiero decir que esta gente al final de lo que está tirando es de los grandes titulares, y se están recreando un poco todos estos discursos en base a lo que dice la burguesía a través de sus medios de comunicación. Y nada, no sé si queréis hacer comentarios, porque quería hablar del tema del racismo un poco en profundidad. ¿Algún comentario así de pasada sobre el tema sobre todo de Vaquero y Armesilla, que son esos dos grandes personajes que compiten por quién es el más español? A lo mejor... Yo creo que han tocado techo, por lo menos en el caso de Vaquero. Un pequeño... Yo diría que... yo diría sobre estas dos figuras que al final las dos provocan un nacionalismo exacerbado, sino que en la primera, quizás Armesilla lo hace de un corte más intelectual, por decirlo de algún modo, entrecomillándolo, y la segunda lo hace en su forma más degenerada y agitativa. Pero al final están procesando una política de conciliación de clases en torno a un ente mayor, que es lo que señalaba Ades sobre la primera pregunta, como es el sentimiento nacional, como aquel horizonte en el que un sector de la clase obrera y la pequeña burguesía en general y las capas medias se pueden ver identificados y abandonar, por así decirlo, la lucha por acabar con este sistema. Entonces, que ante la imposibilidad que han tenido estas dos figuras de organizar un movimiento obrero revolucionario, pues el nacionalismo mantiene la necesidad de unir en un mismo saco pues, a las diversas capas sociales que componen nuestro Estado, un punto de unidad en defensa de lo perdido y a menudo nostálgico, pero al final por el propio desarrollo del capitalismo. Entonces, es verdad que uno quizá tiene un perfil más intelectual y el otro es un poco más agitativo, pero les une la reconciliación, la conciliación de clases. Sí, yo diría que es que han abrazado completamente esa idea nacionalista, pero no unas características específicamente eso del mito de la grandeza nacional. Y han recuperado esto que por cierto, quien lo desarrolló más fue precisamente Ramiro de Maeztu como ideólogo del movimiento franquista, que es la hispanidad, basada en el catolicismo y una visión mitológica del Imperio Español. Lo han retomado y prácticamente lo han convertido en su seña de identidad. Decía Roberto Vaquero el otro día en este vídeo que comentas, de mi ideología es fusionar lo obrero con el patriotismo y la defensa de España. Bueno, pues es que en ese aspecto se está acercando bastante más al fascismo clásico que muchos de los otros tendencias de los reaccionarios estilo Milei, Crypto Bros, etcétera. O sea, es que este es impresionante. Y yo respecto a esto en concreto, yo creo que los camaradas de Red Roja lo dijeron muy bien en un vídeo que hicieron hace un tiempo, que decían directamente con toda esta idea de que si la lucha contra la leyenda negra, que si la hispanidad, etcétera,
Vamos a ver, aquí no se trata de blanquear ningún imperio, se trata de ennegrecerlos todos, el español, el inglés y el imperialismo o actual, que es sobre todo el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Esto de tratar de hacer enfrentar, volver a una situación en la que el enemigo es los británicos, el imperialismo inglés, etcétera, etcétera, bueno, el imperio inglés, volviendo al siglo XVII, XVIII y las luchas que tenían entre el imperio español y el imperio inglés, es que eso es reaccionario, no, es que volvemos a 4 o 3 siglos atrás. No, hay que ennegrecerlos y hay que proponer, hay que llevar un programa superador, no estar haciendo odas como hacía la Armesilla de Isabel la Católica y Lenin nacieron el mismo día, porque los dos son grandes representantes del proletariado. Venga, hombre. Mirad, llevamos ya una hora larga, 1 hora 2 minutos más o menos. Como estamos hablando de Vaquero y quería hablar de racismo, o sea, creo que este tío se ha convertido en un gran aladid dentro de ese mundo YouTube de posiciones chauvinistas y racistas. Entonces yo creo que si os parece pasamos un poco a analizar esta cuestión. Yo quería también hacer un pequeño comentario muy breve. Respecto al partido de Roberto Vaquero, se pegó una hostia increíble en las europeas y claro, yo creo que quedó en shock porque él pensaba, pero ¿cómo es posible si me ha sacado hasta Iker Jiménez, ¿no? Que es un tío que ese sí que es un verdadero aladid también de todas estas posiciones más veladas, más sutiles, más astutas tal vez, pero bueno, profundamente xenófobas y racistas. Lástima que no poder entrar a analizar en profundidad su rol y su papel. Y bueno, y como último comentario, el tema este que hizo lo que planteabas de Red Roja, que lo hizo muy bien y tal, yo creo que otro personaje que lo ha hecho muy bien, porque yo a la hora de analizar, cuando Roberto Vaquero decía, nosotros no somos fascistas, digo, no, sois otras cosas, pero sois chauvinistas, sois nacionalistas, sois social imperialistas, tenía un montón de adjetivos que ponerle, pero llegó el Franté criticándolo por un vídeo que había hecho criticando a otro rapero, porque era negro y del cual destacaba fundamentalmente que era negro, y había una serie de comentarios y Frante lo definió como un cuñado. O sea, dijo, lo que dice este tío es una cuñadez. Y dije, joder, es que es brillante, es que es verdad. Es que Roberto Vaquero, si hay que definirlo como algo, es que es un puto cuñado. Es un cuñado diciendo cuñadeces. Y bueno, y ahora, claro, ¿a qué responde renunciar al marxismo-leninismo, renunciar a todas esas, según él, impedimentos, estupideces, absurdeces, errores? Pues obviamente porque dice, joder, ya me he labrado un perfil de seguidores escolados a la derecha, porque si tú ves, el tipo ya hace, no sé cómo se dice, streaming, o sea, con youtubers que son abiertamente nazis. O sea, y dice, pues bueno, tengo que ser el doble de facha. O sea, y tengo que renunciar a todo este carácter, digamos, aparentemente marxista o porque está siendo un inconveniente. Entonces, por eso decía que ha tocado techo. Sin embargo, su discurso es bastante común a otros youtubers, a otros influencers, o como se llame. Y como antes señaló Hades, el tema del racismo, quería preguntaros acerca de la cuestión de la inmigración. ¿Cuál es el análisis que hacéis sobre la inmigración que hacen los comunistas o deberían hacer los comunistas sobre la inmigración? Y cuál debería ser nuestra posición frente a una realidad que es objetiva de una clase trabajadora que es culturalmente diversa y probablemente cada vez más diversa. Sí, pues más o menos, para no extenderme mucho, aquí hay 2 puntos. El primero es que el discurso anti-inmigración que puede profesar Roberto Vaquero hoy y otros tantos es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida en tanto que al imperialismo hoy necesita de esa inmigración para mantener, por ejemplo, dentro de Occidente los salarios a la baja. Es decir, para presionar por la baja los salarios por parte de lo que se puede considerar el obrero nacional, una gran parte de la clase obrera y también el sector de la aristocracia obrera dentro de Occidente, que requiere pues eso, de esos flujos de migrantes que pueden ocupar los puestos de trabajo más pauperizados
y que puedan realizar esa presión a la baja en los salarios. Pero al mismo tiempo, el imperialismo requiere de esa diferenciación entre norte y sur global, en el sentido de mantener a una gran parte de la población explotada en los países del sur global para poder mantener un nivel de vida por encima de lo que podríamos hablar de las posibilidades propias del capitalismo en sus orígenes, pues gracias a esta explotación que se está realizando en una gran parte de los países del mundo. Entonces, el discurso anti-inmigración hoy no va a tener ningún tipo de recorrido, en tanto en cuanto, por ejemplo, lo podemos ver en algunas regiones rurales como la patronal agraria de forma, ¿cómo decirlo?, cada cierto tiempo reclama la apertura de fronteras más laxa para que puedan venir un mayor flujo de inmigrantes a trabajar, porque en una parte hay muchos más factores, pero una parte es la única forma de sostener una producción agraria en el Estado español a todos luces deficiente e imposible de seguir reproduciéndose si no es a través de la explotación del proletariado migrante, ya que producción agraria, tanto ganadera como en la agricultura, es mucho más eficiente a la hora se puede tener mucho más valor a partir de realizarla fuera de Occidente. Eso por un lado. Pero por otro lado, la posición de Vaquero anti-inmigración no responde ya de por sí ni siquiera en lo que él lo centra, porque él no lo centra en un análisis económico que tampoco tendría ninguna salida, pero bueno, podría tirar por ahí si quisiese. Lo centra en una cuestión cultural, de delitos y demás. Y me parece muy curioso porque es la persona que cada vez que sube cualquier tipo de dato, y habla de cualquier tipo de dato que encuentre en cualquier base de datos que pueda hablar sobre la inmigración y demás, lo que vemos es que no tiene capacidad ninguna de interpretar los datos que él mismo está procesando. Porque, pero a un nivel que él se supone, ¿no?, que el nivel básico de enseñanza universitaria que él tiene, que sería capaz de poder observar unos datos y poder transformar unas conclusiones realmente acorde a eso. Es que no es capaz. Se inventa de forma continuada la proporción real que tiene la importancia de X delitos dentro del Estado español por parte de la población migrante, cuando es completamente irrisoria en comparación con la cantidad de delitos general, y ya no solo con la cantidad de delitos general, sino con la cantidad de delitos que se cometen de forma proporcional a el origen, por llamarlo de alguna forma, de las personas que cometen esos delitos. No hay por dónde cogerlo de ninguna de las formas. Entonces tiene, por un lado, una incapacidad bastante manifiesta de interpretar datos, algo completamente básico, y por otro lado vamos a encontrar que tanto, Vaquero, pero tantos otros, no va a tener un apoyo decidido por parte del capital en ningún momento, porque es eso. Hoy en día la inmigración y la explotación imperialista en el mundo entero es completamente necesaria para Occidente. Y por tanto, eso es una gran diferencia. No en este sentido, pero es una gran diferencia lo que vamos a encontrar de el apoyo que sí que tuvo por parte del capital financiero el fascismo durante el siglo XX. Yo, no sé si Atenea quiere comentar, que igual yo he hablado mucho. No, tírale. Vale, yo sí, efectivamente creo que Bruno tiene razón en decir al final el capitalismo de lo que se trata es de controlar el flujo de migración en función de las necesidades económicas para el capital. Claro, esto, y tiene razón en que no... Cuando antes Frankie comentaba de cómo desde los medios más tradicionales cada 2 por 3 están saliendo pues esa criminalización del extranjero, etcétera, etcétera. Es cierto, pero también como una manera de, pues ahora criminalizamos un poco para generar rechazo, pero luego de la misma manera, es el juego hipócrita al que siempre ha jugado la burguesía. Dicho lo cual, también hay un aspecto que es ese no apoyo directo de las clases dominantes a los discursos como el de Vaquero y otros tantos, también les refuerza en su propia idea de cómo son son realmente los perseguidos, y un poquito esta idea de la rebelión de los cayetanos. Pero bueno, que eso es una realidad. Luego, a ver, el tema de la inmigración no es sencillo, evidentemente, y
Bruno ha señalado muy acertadamente cuál es lo que hay detrás fundamentalmente, que es esa necesidad de tirar los salarios a la baja. Claro, la forma de superar eso no es decir, fuera los trabajadores migrantes, igual que en su momento el trabajo, la mano de obra femenina sirvió para tirar a la baja los salarios del movimiento obrero y la respuesta correcta no era decir vamos a meter a las mujeres en sus casas. Aunque se dijo, aunque hay gente que lo dijo. Que se dijo. Estoy diciendo que no es... la solución superadora, pero que me estaba acordando que justo he pensado el mismo ejemplo que tú justo me ha venido a la cabeza y digo, hay gente que lo dijo. Bueno, ya está, hasta aquí mi intervención. Total. Pero, bueno, también creo que a veces, y esto también por dar un poco una perspectiva un poco distinta, quizá aquí respondiendo más a las corrientes más socialdemócratas, posmodernas, etcétera, que también han convertido a veces como al migrante como en un ser de luz. Prácticamente en esta como estratificación de los oprimidos, pues el migrante es el más oprimido y por lo tanto es como cuanto más oprimido eres, más te pongo en un altar, etcétera. Cuidadito con eso también, porque ha llevado pues eso, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Normalmente la gente que migra de un país a otro también lleva la conciencia o la falsa conciencia de su país de origen. Esto lo vemos perfectamente, por ejemplo, con la inmigración masiva de venezolanos que hay en Madrid, en el que crees que por ser, aparte de las clases dominantes que se han comprado el Parque de Salamanca entero, pero la inmensa mayoría pues en España son claramente bastante pobres y en una situación irregular y complicada, pero son reaccionarios que te cagas. Entonces, bueno, siempre desde el marxismo hablamos de la necesidad de la unidad, de trabajar por la unidad de la clase obrera y la unidad de los intereses de la clase obrera, que al final efectivamente es real. En todos los países del mundo hay una división entre una clase dominante y una clase oprimida. Y en todos, y el marxismo lo que propugna es la unidad de intereses de la clase trabajadora en todos los países. Pero los factores de conciencia tienen mucho que hacer y bueno, pues no es tan sencillo como a veces decir, no, tenemos que propugnar la unidad de clase también con la clase obrera inmigrante. Sí, hay que decirlo así, pero del dicho al hecho hay un trecho y bueno, pues hay elementos que evidentemente no son tan sencillos de plantear en la práctica. Con esto no quiere decir abrazar evidentemente los discursos racistas y de expulsión de inmigrantes que plantean los sectores reaccionarios, pero tampoco abrazar la idea de pues por ser inmigrante ya es el más revolucionario. Es bastante más complicada la cuestión. Varias cosas. El rollo de que el capitalismo necesita, y objetivamente es así, tal y como lo habéis planteado, a la inmigración por una cuestión, digamos, de desarrollo económico, no excluye que también hay planes, digamos, que se traducen en ese tipo de titulares y en ese tipo de discursos racistas, que lo que pretenden es mantener a la clase obrera fraccionada. Un poco respondiendo a lo que dice Sades, que estoy de acuerdo, si bien hay cierta mitificación, digamos, del inmigrante, creo que sí que son un colectivo potencialmente revolucionario, a pesar de que traigan con sí ideologías reaccionarias. O sea, reaccionaria también es la clase trabajadora nacional, vamos a decir. Sin embargo, es verdad que sí, hemos caído muchas veces en esta cuestión, incluso desde, vamos a decir, el movimiento comunista, si podemos hablar de tal cosa, cuando se decía aquello de nativa o extranjera, la misma clase obrera, y ya enseguida saltaba alguien, no es la misma clase obrera, tal cual. Respondía un poco a esa mitificación de alguna manera, cuando sí es la misma clase obrera, con unas condiciones particulares, pero con una misma relación frente a los medios de producción, quizá. Por responder a yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante. O sea, es cierto que dentro de la definición de clase obrera entra el proletariado migrante e incluso la aristocracia obrera que trabaja, por poner los dos extremos, quizá el más
el más empobrecido y el sector más corrompido ideológicamente. Claro, la cuestión es que si queremos generar una unidad de clase real, eso se tiene que construir en torno a la conciencia del saber, de las posiciones que se ocupan dentro de las ramas productivas y el beneficio que se obtiene y el valor que se obtiene de la explotación imperialista en cada uno dentro de los propios sectores de la clase. Si no hay una comprensión concienzuda de en qué posición se encuentra cada uno y cómo afecta ideológicamente a ese sector concreto dentro de la clase en el que esa persona se está trabajando, esa unidad de comprender de forma consciente que la clase trabajadora en su conjunto, migrante y el proletariado nacional conforman una clase en sí y tienen que luchar codo con codo por la revolución proletaria, no se va a poder cuadrar. Y pues es una cosa importante que, estando totalmente de acuerdo en que la clase es la clase en su conjunto, es necesario que cada sector comprenda, y sobre todo el sector, quizá haría yo, del proletariado nacional, comprenda realmente los medios de reproducción de su día a día, por qué se dan, por qué se localizan y dónde se encuadran, porque sin ese conocimiento real, sin esa conciencia política de su posición, jamás se va a poder producir esa unidad de clase con el proletariado migrante. Entonces eso me parece un punto importante. Pues yo quisiera también contar una experiencia personal. Como Hades ha planteado la suya de cómo empezó a militar, pues yo empecé a militar en el anarcosindicalismo, y el primer conflicto que enfrenté precisamente era en una fábrica de pan, y fue un conflicto encabezado por un grupo, porque allí todos los que estaban trabajando eran marroquíes, un grupo marroquíes con conciencia de clase, independientemente de que luego tuvieran una fe u otra. Y bueno, nada... hay una cosa... Bueno, dale. Sí, vale, yo simplemente decir que, a ver, efectivamente, la propuesta comunista es y siempre va a ser la unidad de la clase obrera contra la clase burguesa. Entonces, eso es, y la solidaridad de clase es la que tenemos que trabajar. Entonces, si la clase trabajadora en el Estado español es en un porcentaje X clase trabajadora inmigrante, pues tenemos que trabajar con la clase trabajadora inmigrante. Ahora, ¿cómo se consigue? Pues evidentemente ya nos cuesta muchas veces convencer a nuestras propias familias. En ese sentido, el movimiento comunista y la conciencia de clase están en una situación de debilidad. Pues seamos conscientes que el trabajo que tenemos por delante es muy duro, pero no podemos traficar con los principios en ese aspecto, que es lo que han hecho toda esta ralea de rojipardos en el que cada vez más pardos y cada vez menos rojos. Fundamentalmente es eso. Dicho lo cual, pues bueno, yo creo que a la hora de establecer esa estrategia o cómo hacer ese trabajo, también tenemos que ser conscientes, evidentemente, de lo que ya he dicho antes. Los trabajadores, o más bien los obreros individuales, traen consigo su propia falsa conciencia del lugar del que viene. Y eso, pues, es posible que no sea más difícil de romper con alguien que viene de Marruecos que con un obrero de una clase trabajadora en España, que compartimos un poco, pues, por lo menos la historia previa con la guerra civil, la represión, etcétera, etcétera. Sí, hay un salto más difícil a la hora de generar esa solidaridad de clase, pero no porque sea más difícil hay que renunciar a ella. Es el mensaje fundamental que quiero decir. Porque al final, quien se beneficia de la explotación tanto del trabajador nacional como del trabajador extranjero sigue siendo el burgués. Entonces, el enfrentar al último contra el penúltimo siempre ha sido la estrategia de la burguesa. Siempre. Y no podemos caer en eso. Yo, por cerrar, última intervención, y yo ya no tengo nada que decir. Total, o sea, con respecto al último que ha dicho Hades, es verdad que por un lado entiendo el punto, no es que esté en contra ni a favor, es una reflexión, pero también creo que hay un estigma interiorizado en torno al trabajador migrante que a veces pensamos que puede venir por sus diferencias culturales con un retraso de conciencia determinado, y como el ejemplo que ponía Frankie, o que podemos tener más facilidad para trabajar con el proletariado nacional, pero yo creo que a veces es
responde también a veces ese sentimiento a un estigma inconsciente por nuestra parte de que ante la duda de elaborar una estrategia y una táctica comunista, partimos a veces de la propia inexperiencia en torno a acercarnos a este sector dentro de la clase del proletariado migrante, y cuando verdaderamente nos acercamos nos damos cuenta de que pese a tal o cual religión, pues que al final, aunque aquí en España no se siga de forma masiva la religión cristiana, todos tenemos la religión cristiana metida hasta dentro, que la representamos en nuestro día a día de forma continuada, aunque nos declaremos ateos. Ese factor cultural muchas veces no es tan grande y nos damos cuenta que tienen una conciencia, a lo mejor no una conciencia de clase, de una conciencia comunista, pero sí tienen una facilidad de trabajar y de responder a su realidad más inmediata, que a veces el proletariado nacional, por otras condiciones que podemos hablar de desarrollarse dentro de un país imperialista y por cómo y por dónde al final se percibe su salario y su reproducción de vida, puede incluso ser no igual o más complicado determinando el sector. Nuestra experiencia, que aquí puedo coincidir quizá con Atenea, es que muchas veces cuando se rompe ese estigma y te acercas a la población migrante a trabajar con ella codo con codo, te das cuenta de que en muchos aspectos están mucho más desarrollados a nivel consciente que la clase obrera nacional. Fíjate. Y luego, por último, el tema que has comentado, Frankie, de los delitos y tal, que obviamente hay que explicar el origen de clase que puede haber en un determinado delito, pero es que insisto en que cuando te vas a las estadísticas de verdad te das cuenta que ni siquiera la población migrante, de forma proporcional, no de forma absoluta, porque obviamente son menos población, y pues si lo comparas de forma absoluta, pues va a haber siempre más delitos de la población nacional, por llamarlo de alguna forma, pero es que ni siquiera de forma proporcional se cometen más delitos dentro de la población migrante. Es también un poco lo que se ha intentado difundir y no es una realidad. No, ni se cometen más delitos que en los años 90. O sea, en porcentaje más o menos es igual. Que a mí me hacía mucha gracia el otro día también, es que me he hartado a ver vídeos de estos de mierda. El Roberto Vaquero diciendo, ay, la nostalgia, porque es que yo echo de menos los tiempos. En mis tiempos solo había un inmigrante en el cole. Sí, en los míos también, eso es verdad. Pero podías salir, decía, y podías salir a la calle, y las chicas podían ir a la calle, no sé qué. Digo, claro, porque tú vivías en Pozuelo. Es que ese tío se ha criado en Pozuelo. Y los que nos hemos criado en otros barrios, joder, a mí me han atracado infinidad de veces cuando era un chavalín, y por otros chavalines. Y efectivamente no había inmigrantes. Pero es verdad, esos datos están absolutamente manipulados y no hay un repunte, digamos, significativo como para decir que se avecina una guerra civil, que es los términos prácticamente como lo plantean. Y perdona que te haya cortado. No, ya está, si era eso, totalmente. No sé si alguien quiere decir algo más para finalizar. Vamos a tener un podcast largo, porque sumado a la... Pero bueno, yo creo que nos lo podemos permitir. Ha sido entretenido y yo creo que puede enganchar a la peña. Y nada, yo si tenéis algo más que decir, es el momento para despedirnos. Adiós. ¿Nadie? Es que creo que ya no quiero redundar más sobre las cosas que ya se han dicho. O sea, es que es tan sencillo como que la clase obrera migrante en este país, pues evidentemente tiene las peores condiciones laborales, cargan sobre sus espaldas, no solo en los países imperializados, sino también cuando se ven en la obligación de emigrar por la guerra o por la pobreza. Cargan las peores condiciones laborales y cargan además los estragos sobre sus vidas y sobre sus mentes de un sistema profundamente racista. Yo tengo amigas a las que no le han dejado subir al autobús por llevar el velo. Por ejemplo, el conductor del autobús, una persona, un trabajador que no le debe, quiero decir, que su trabajo no se va a ver de ninguna manera mermado por esto ni nada, pero se ve que esa persona le molestaba que mi amiga llevara el velo y no le quiso dejar subir al autobús y tuvo que perder el viaje y esperarse al siguiente. Y son cosas que sufren las personas migrantes, sobre todo pues a las que se les nota de alguna manera en algún tipo de rasgo, bien sea de vestimenta o bien sea fenotípico, que son migrantes, porque sufren ese racismo todos los días. Y entonces, evidentemente, cuando construyamos la clase, igual que la clase
se construye teniendo en cuenta, por ejemplo, las desigualdades que sufrimos las mujeres y que no las podemos pasar por alto cuando hablamos de la unidad de la clase, sino principalmente tenerlas en cuenta para poder construir de verdad una clase que sea equitativa y que esté unida para luchar contra el capital, lo mismo tiene que ocurrir con la clase migrante. No la podemos construir pasando por encima las desigualdades que estas personas sufren, tanto directamente en sus países de origen o las que sufren cuando llegan aquí. Entonces la unidad de clase se construye teniéndolas en cuenta precisamente, y a partir de ahí es como se construye. Si no, pues evidentemente les va a molestar que le vengas a hablar de unidad cuando ellos trabajan de sol a sol. Por ejemplo, pues aquí tenemos un montón de inmigrantes que trabajan en el campo. Trabajan de sol a sol, no tienen herramientas de trabajo, la gran mayoría de las veces la hacen pues como si estuviéramos todavía en la Edad Media, me refiero al tema de instrumentos de trabajo y tal. No tienen ningún tipo de derechos laborales, no tienen ningún tipo de seguridad laboral, y evidentemente hay que reconocerles, ¿no? esas circunstancias, y a partir de ahí se construye la clase, y esa es la única aportación así final que yo quería añadir. Totalmente, sí. Pues sí, totalmente de acuerdo. Si os parece, con esto cerramos. Llevamos 1 hora y media de programa, creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que el camarada Yello va a tener que esperar al siguiente programa porque 1 hora y media es bastante y ya nos han demandado que controlemos mejor los tiempos. Así que nada, despedirme de vosotros. Gracias por haber estado aquí una vez más. Y nada, que a seguir construyendo un futuro que sea cada vez más rojo y menos pardo. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, camaradas, por la invitación. Muchas gracias. Hasta otra. Adiós. Salud. Chao, hasta luego.